Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos. Hoy en Hijos de Punta nos vamos a meter en esos momentos en que nos vemos sacudidos por una crisis. Puede ser una catástrofe general, puede ser algo completamente personal, un accidente, un duelo, una separación, el fin de un trabajo, el retiro, una crisis. Hola Silvia. Hola Raúl. Silvia es Silvia Ventolila. Ella es médico psiquiatra, es especialista en gestión de crisis. Está formada en psicotraumatología y tiene unas experiencias que son increíbles. Ella estuvo en las inundaciones de Santa Fe y de La Plata, en la erupción del volcán del Chaitén, estuvo en las horribles tragedias ferroviarias de Castelar y después en Once. Ha estado en el terremoto de México, en el terremoto de Haití. Ella también es consultora y colaboradora de organismos internacionales de ayuda humanitaria. De hecho, integra el equipo regional de respuesta en emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud. Vaya, que ha estado rodeada de crisis. Ella nos quiere ayudar a pensar y a que desarrollemos herramientas que puedan acompañar a estos sufrimientos, tanto si son colectivos como si son individuales. Silvia, gracias por estar hoy en Hijos de Punta. No, gracias. Gracias por la invitación. Para mí es casi como misional evangelizar sobre la necesidad del cuidado de la salud mental durante las situaciones críticas, porque eso puede reducir el riesgo de que el impacto de esa situación se transforme en trauma. Entonces, por eso es tan importante esas pequeñas, enormes intervenciones que uno puede hacer en el momento agudo para que eso que te toca vivir y transitar no te deje una herida abierta en el tiempo que luego se transforma en un problema de salud mental. O sea, estamos todos expuestos a situaciones críticas todo el tiempo, la vida, y no todas son negativas, si querés, porque de pronto, no sé, que crezcan los hijos no es negativo y alguien lo puede vivir con el famoso síndrome del nido vacío y es una crisis. Claro. Para que entendamos que hay una dimensión emocional de desastre en situaciones que no son ni mega desastres, ni son necesariamente negativas. ¿Qué te parece si empezamos por definir entonces qué definiría, digamos, diferencia una crisis de lo que podríamos llamar una dificultad cotidiana? Mira, lo que la define es cómo la vivas. Ajá. Porque, a ver, separemos las grandes crisis en donde vos tenés ciertamente en riesgo la vida, pero vos podés vivir la situación como que te pone en riesgo. Vamos a pensar en algo, yo te diría algo sencillo. A ver. Un divorcio, una jubilación, una mudanza. Y digo sencillo en el sentido de que es frecuente. Claro. ¿Sí? Y no tiene riesgo de vida, por ejemplo. No tenés riesgo de vida. Sin embargo, para alguna persona el divorciarse puede ser, mira, se terminó el amor de pareja, nos seguimos queriendo, pero como pareja esto no funciona y lo mejor es no seguir juntos como pareja, conviviendo. Y para otra persona esa misma situación puede ser vivido como una tragedia, como que se termina ese matrimonio y se te cae la vida. Entonces, yo te diría, pensar la crisis en la dimensión emocional como una situación en donde no es que se te mueve el piso, perdés el piso, perdés los parámetros sobre los que vos sentías que circulaba tu vida
más o menos segura. Digo más o menos segura porque en realidad la vida no circula segura en ningún momento. Vivimos con la dimensión de la muerte entre paréntesis, como si siempre eso fuera algo que le va a pasar a otro. Y cuando hablo de la muerte, no hablo solamente de la muerte física, la muerte de la pérdida de la ilusión, de los proyectos. Fíjate que la pandemia para muchas personas representó eso, ¿no? La imposibilidad de llevar adelante proyectos que tenía y eso le impactó severamente. Por eso la pandemia dejó, yo te diría más que dejó, está dejando, porque la pandemia es una crisis de sombra larga, ¿sí? Un impacto en la salud mental a nivel mundial monumental. Estamos en una emergencia de salud mental. Y no lo digo metafóricamente, ¿eh? Es estadístico. Claro, dentro de mis especialidades yo soy sanitarista, entonces manejo esos números macros que son tan necesarios para planificar después intervenciones, acciones, servicios, respuestas. El mundo está con un impacto en la salud mental de manera creciente y nada hace pensar que vaya a disminuir, todo lo contrario. Silvia, basta salir a la calle para verlo eso, ¿no? Decime, ¿qué se tiene que considerar, qué se tiene que poner entonces en acción para que ante una crisis, sea a nivel sociedad o a nivel individual, haya una buena intervención? O sea, ¿cómo podemos hacer para evitar lo que decías tú al principio de que la crisis se nos vuelva trauma? Mira, hay distintos planos de intervención, ¿no? Yo este tipo de espacios los valoro profundamente porque van directo al plano de qué puede hacer el ciudadano común, la persona común. Pero hay planos de intervención que tienen que ver con la gestión de los gobiernos y de cómo se piensa esto a nivel macro, de la gestión de las instituciones y de lo personal individual. O sea, necesitamos, yo lo digo en un formato casi, ¿cómo decir? En un formato básico. Tendríamos que recibir formación en la escuela, en el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria, en las universidades, una formación, ¿sí?, cotidiana, una materia, una asignatura transversal que fuera cómo acompañarnos en las situaciones críticas. Y por eso digo, no en las mega situaciones, ¿eh? Tenés un compañerito en la escuela que se golpeó y se lastimó la rodilla. ¿Qué le decís? Y es un compañerito y tenés vos 6 años, ¿cómo formamos a alguien de 6 años para que pueda acompañar a un otro, a un par? Obviamente a los adultos mucho más, ¿sí? Entonces yo te diría, la primera cosa que tenemos que pensar, hay algunos protocolos que son súper sencillos, pero súper sencillos, que nos podríamos formar y entrenar en eso todo el tiempo. La primera ayuda psicológica es un manualito, sí, de chiquitito, que fue traducido como a 190 idiomas. Es de la OPS-OMS. La primera ayuda psicológica no es para que la hagan los profesionales, fue hecha, se llama para los trabajadores de campo, o sea, para quienes estamos en el cotidiano. Pero eso es algo que podríamos entrenar, no sé, tener un programa de radio para entrenar en primera ayuda psicológica a todo el mundo. Y contanos, ¿cuál sería el primer renglón de ese manual de procedimiento ante algo que sucede, que nos sacude, que nos mueve el piso o lo saca directamente? ¿Qué tenemos que hacer? Tú me enseñaste una palabra hace un instante que me parece clave, que es acompañar. Exacto. Mira, la primera cosa es la presencia, ¿sí? Estar. Y la presencia es una presencia de una escucha activa. Una escucha activa sin juicio de valor. A ver. ¿Qué quiere decir sin juicio de valor? No importa si para mí lo que le está pasando al otro es una pavada o es grave. Yo
tengo que estar, escuchar y preguntar qué necesita. La pregunta no es ni qué pasó, ¿qué necesita? ¿En qué puedo ayudarte? Entiendo, porque hay otras reacciones que suelen dispararse. ¿Qué pasó acá, como decías tú? O querer minimizar. Ah, no es nada. Es que lo más básico y primario es contraproducente. Va a estar todo bien, no pasa nada. A la persona que está pasando la situación, eso no la ayuda. Todo lo contrario. O querer abrazar. No, hay que estar y en todo caso, si la otra persona necesita el contacto físico, que lo busque. Porque muchas veces cuando vos estás, voy a usar un término muy porteño, ¿no? Estás sacado por una situación de crisis, que te vengan a tocar, te saca peores. No me Mira, toques. mira. ¿Sí? Hay una. Entonces, estar con una escucha respetuosa, sin juicio de valor, preguntar qué necesita y asegurarme de acompañar a esa persona hasta que se sienta en un lugar seguro, hasta que recupere la dimensión del control interno. Los seres humanos no toleramos lo que sentimos como dimensión del azar. A ver, ese concepto me interesó muchísimo. Nosotros tenemos la ilusión de que controlamos más cosas de las que controlamos. Vivimos con esa ilusión. Entonces, cuando algo no sale como nosotros pensamos que iba a salir, o cuando algo del orden de lo impensable se hace realidad. Estabas parado esperando el colectivo y una bicicleta se subió a la vereda y te tiró al suelo. Y vos estabas paradito, no estabas haciendo ninguna cosa equivocada, Entiendo. y te tiró al suelo y te fracturaste la muñeca. Por ejemplo. Y no estamos hablando de un mega evento, pero para esa persona es una situación crítica. Totalmente. Iba a ir a trabajar y termina en una situación tirada en el piso con un dolor espantoso de la fractura ósea y que no sabe qué hacer en ese momento. Claro, el mundo se volvió amenazante en un instante. Exactamente. Y la respuesta frente al orden de lo impensable es siempre irracional. Se activa la respuesta neurofisiológica del estrés y se activa el famoso ataque-huida. De golpe la persona puede ir con la fractura, pararse, irse a trabajar, ¿sí? O salir corriendo, o quedarse en shock ahí paralizado. Entonces lo que necesita es alguien que acompañe en ese momento donde el mundo se le volvió amenazante y su respuesta es absolutamente irracional. Y no es que es irracional porque es loco, porque es tonto. Justamente cuando nos formamos en cómo acompañar en esas situaciones críticas, si tenemos aprendido que el otro va a estar en estado irracional, el otro o nosotros, Seguro. porque nos puede pasar a nosotros. Claro. Mira, te voy a contar una anécdota personal. A ver. Y no hace mucho de esto, el 3 de mayo del 2022, mirá cómo me acuerdo. Yo estaba yendo a hacer el pago a una confitería, voy caminando y a un operario estaban rompiendo para poner, haciendo pozos en la vereda, estaban rompiendo para poner fibra óptica, este nuevo sistema de internet, ¿no? Bien. De conexión. A un operario se le patina una valla y como había cemento fresco, la valla vuela y me pega en la pierna izquierda. Sentí un dolor así tipo lacerante, pero seguí caminando. De golpe voy caminando, yo soy médica hace más de 40 años. Sí. Voy caminando, camino media cuadra, y de golpe veo que se me empieza a inflar la pierna. Vuelvo para atrás y les digo, necesito ayuda.
Los obreros, evidentemente, porque tendrán esta indicación, no sé, me dijeron no podemos hacer nada. Ujú. Yo, como médica, tendría que haber sabido que me tenía que quedar quieta, poner la pata para arriba y pedir que venga una ambulancia. Pero no Yo lo no hiciste porque estabas en modo irracional, siendo que tu formación es total en este tema. absoluta. Por eso me gusta poner ejemplos personales, porque la gente piensa que porque uno sepa un montón de cosas, en ese momento te volvés irracional. ¿Sabés Claro. qué terminé haciendo? Saltando con una pata, paré un taxi, me fui a mi casa, o sea, hice todo al revés de lo que tenía que hacer. Claro, qué curioso. O sea que con toda la formación encima y con tus experiencias increíbles en la mochila, tu reacción personal fue un ejemplo de irracionalidad. Es que nos ponemos así. Porque nadie se te acercó a Ahí va. tiempo. No solo no se acercó, cuando pedí ayuda me la negaron. Comprendo, comprendo. Entonces, porque alguien tendría que haber dicho en ese momento, cualquiera, alguien que pasara por la vereda. Yo vivo en Capital Federal, se está llena de gente. No, señora, quédese acá, Claro. llamamos una ambulancia. Yo tenía la pata así. Sí, sí, entiendo claramente lo que decís. Ese concepto de la irrupción de lo irracional en lo cotidiano porque se subvirtió el orden de lo previsto. Ahora, imaginemos qué pasa Exactamente. cuando hay una explosión, cuando se inicia un terremoto, que la misma afectación de irracionalidad está impactando en miles de personas. ¿Quiénes son los que pueden Exactamente. tener la presencia de ánimo para Los que estamos entrenados. los Porque entrenados? si estamos todos entrenados, O al ¿sí? menos lo hemos hablado. Pero además vos sabés, ¿sí? Es muy interesante porque me pasó en la intervención del terremoto de México, pero después vuelvo a eso, así continúo el hilo y queda como claro. Cuando estás entrenado, podés ayudar al otro que está irracional. Vos fijate que, a ver, había gente que vio que a mí me pasó eso. Tendrían que haber dicho, no señora, siéntese. ¿Por qué? Porque el hematoma, que podría haber sido así chiquito, como yo dejé la pata para abajo, Sí, la sí, pierna para entiendo. abajo, estuve 3 meses con la pierna para Claro, la arriba, porque recuperación fue otra historia. tremendo, todavía hoy cada tanto me duele. Contame ese caso que ibas a mencionar de México. Claro, el terremoto de México de 2017 se produce el mismo día que el de 1985. Qué increíble. Fue increíble. A la mañana habían hecho el simulacro. A la mañana porque era un homenaje del terremoto anterior. Exactamente. No te puedo creer. Bueno, pero lo más, no loco, porque en realidad era lo esperable. Como el simulacro en muchos lugares no se lo tomaron en serio. O sea, fue un simulacro de celebración, Comprendo, sí, sí. recordatorio, Sí, sí. pero no hicieron, porque el entrenamiento es un entrenamiento vivencial. Vos tenés que estar bajo altos niveles de estrés, creértelo para poder entrenar cómo es la respuesta que tenés que tener, no irracional, para ayudar. Entiendo. ¿Me seguís? Sí. ¿Qué pasa? La gente en el medio del terremoto no hizo mayoritariamente lo que tenía que hacer. Había gente que no se acordaba dónde era el punto seguro del edificio donde estaba para ir. ¿Por qué? Porque, de hecho, vos vas a Santiago de Chile, ¿no? Santiago de Chile es una ciudad que vive con movimientos, ha tenido grandes terremotos, pero además vive con movimientos y tiene mucho trabajo de gestión de riesgo de desastre. Entonces, la gente sabe, porque está entrenada, dónde ir como lugar seguro, qué hacer. Entonces, y esto lo tenés que entrenar bajo niveles de estrés. O sea, tenés que de alguna manera, por eso son simulacros, reproducir algo del orden de la respuesta neurofisiológica del estrés, porque si no, esto que nosotros hablamos aquí sentaditos en la silla, después, cuando lo vas a hacer, te sale lo más primitivo y lo irracional. No va a pasar nada, va a estar todo bien, no es para tanto.
Claro. Lo que te sale son esas frases hechas de consuelo. Dame ejemplos de situaciones de crisis real, no sé, accidente ferroviario del 11, o la que te venga a la mente, de acción directa sobre las personas que están damnificadas, que están en crisis, que están en shock, y uno se acerca. ¿Cuál es la energía correcta? ¿Cuáles son las primeras palabras? Dame ejemplos de cosas que a esas personas les hayan hecho la diferencia. Sí, y además después te lo dicen, porque yo hice una tesis sobre eso. A ver, contame, dame algún ejemplo. Está chequeado. Está chequeado. Solo lo dicen los manualitos, está chequeado después en el terreno. Exacto, el centenar de intervenciones. La primera cosa es esto: te acercás guardando una distancia física porque la otra persona sintió en el medio de la situación crítica de la emergencia que tiene vulnerado su espacio personal. Bien. Sí, entonces, sí, le pincharon la burbuja. Exacto, nunca acercarte demasiado porque lo va a vivir. Tiene hasta un término técnico que se llama segundo desastre, que es cuando vos te acercás en el rescate, si no le decís a la persona, bueno, voy a hacer esto, voy a atacar esto, para poder sacarlo de acá, la persona lo siente como una amenaza. Mira. No importa si lo estás haciendo con buenas intenciones o técnicamente correcto. Te diría que es casi lo que tiene que hacer un cirujano, un anestesista antes de una intervención. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? Que es clave, pero que también es extensible, ¿sí? A muchos otras casos. situaciones. Claro. Por eso es muy importante entender el concepto de yo me acerco respetando una distancia física, le digo a la persona, me presento, porque muchas veces la persona está tan confundida que no se acuerda cómo se llama. Y esto no es una metáfora, nada de lo que digo es metafórico, es bien concreto. Vos le decís a la persona, por ejemplo, doy un ejemplo que pasa millones de veces a los radiooperadores. Bueno, ¿dónde le mando la ambulancia? Y la persona no se acuerda dónde está. Claro. Es una desorientación. Claro, total. ¿Sí? Entonces, la primera cosa es me presento. Soy fulano de tal y doy alguna referencia institucional. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al conectarse conmigo, la persona, eso la ayuda a conectarse consigo mismo. Vos pensás que nosotros aprendemos nuestro nombre porque alguien nos llama mirándonos. Sí, nos reconoce. O sea, ¿no es cierto? Nos construye la mirada de un otro, mamá, papá, la abuela, que nos llama. Silvia, y si no tenemos una representación organizacional detrás, yo no le puedo decir a una persona a la que me acerco, soy del servicio de emergencias, pero sí le puedo decir, hola, soy fulano y te voy a ayudar. Sí, hola, soy Raúl, ¿sí? Y estoy acá para ayudarte. Ahí está, bien. Es una primera entrada manteniendo esa distancia. Exacto. Pero es un puente que se tiende. Exacto, pero además es un puente que se tiende, que te ayuda a la persona que está en la situación crítica a reconectarse con el aquí y ahora, porque vos pensás que el que está en la situación crítica, en shock, no entiende nada de lo que está pasando, pero literalmente no entiende nada de lo que está pasando. Y te di el ejemplo de mi pierna a ver, vuelvo de nuevo. Yo podría decir, ay, qué tonta que fui, ¿por qué caminé? Yo que entiendo de esto, dije, bueno, tuve la reacción que tendría cualquiera y como no hubo nadie que me dijera, señora, siéntese acá, no se mueva, vamos a llamar a una ambulancia. Claro. Pero es que estoy pensando en el ejemplo que das vos y también estoy pensando en una persona que un impacto le acaba de quitar una pierna y tiene una pierna. Entonces, en esa situación nos estamos acercando y decimos, y te voy a ayudar y represento esto. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Esa es la pregunta. ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Porque, a ver, es obvio que si ves a alguien en esa situación vas a llamar a una ambulancia, al 107, a la emergencia. O sea, lo primero que tenés que hacer es llamar pidiendo ayuda médica. Claro. ¿Sí? Pero en el entretiempo,
Si hay primeros auxilios, vas a dar primeros auxilios, por supuesto. Exacto. Pero las palabras tienen que ser, ¿en qué puedo ayudar? La persona puede decirte, necesito llamar a mi familia, o perdí el bolso, Ajá. o ¿sí? Estoy llegando tarde. Te puede decir cosas. A ver, la gente necesita cosas que uno no imagina. Sí, o su prioridad son cosas que uno no imagina. Imagínate, a ver, una inundación, Claro, ¿no? claro. Que a todo el mundo le dan colchones, no sé qué, pero muchas veces la gente no necesita colchones, necesita la pastilla antihipertensiva que se le fue con el agua o que se le mojó, y que encima, como está bajo altos niveles de estrés, va a tener más alta la presión, y lo que necesita es que le consiga la pastilla antihipertensiva. Claro, claro, entiendo Es tan claramente. básico como, ¿en qué puedo ayudarte? Entonces yo me acerco, me presento, pregunto en qué puedo ayudarte, y muchas veces lo que hago es una especie de traductor, mediador entre lo que la persona dice y buscar el recurso que esta persona necesita. Llámese el teléfono de la emergencia, llámese una comunicación, llámese abrigo, Claro. agua, cosas muy básicas, pero que no están en la cabeza de quien las va a dar, sino en la persona te va a decir qué necesita. Y te hago una pregunta, Silvia. ¿Tu experiencia es que responder adecuadamente a este tipo de demandas, que a veces me imagino que pueden ser muy locas, cuando pasa el tiempo, son valoradas? Sí, por eso te decía que armé una tesis en donde está publicada la tesis, así que la pueden hasta leer, digamos. No hace falta leer todo el desarrollo, pero yo, como fundé en la provincia de Buenos Aires un equipo de salud mental en situaciones críticas, dependiendo de la Dirección de Emergencias Sanitarias. Uh-huh. Entonces, en ese equipo, que primero fue chiquito y que después fue creciendo, yo me jubilé del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en 2017, y hoy sigue ese equipo y con el doble de gente. Uh-huh. Nosotros teníamos distintas funciones. Una era intervenir en el momento agudo, y otra era dar capacitación a lo que se llama la primera línea de respuesta. Que son todo el equipo, o sea, que llega, bomberos, la ambulancia, la policía. Todos. Ok. ¿Sí? Docentes, porque muchas veces es el maestro, la maestra de la escuela el que tiene que estar ahí. Claro. Si ocurre un incidente crítico. Gente del sistema judicial. Otro eje de cuidado de la salud mental de los equipos, pero como yo tengo esa formación sanitarista que te conté antes, sí, para mí era clave hacer un registro meticuloso de todo lo que íbamos haciendo para tener información. Entonces teníamos registrado todos los incidentes críticos en los que habíamos intervenido y los teléfonos de la gente, todo. Y hacíamos seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses, al año. ¿Por qué? Para ver cómo evolucionaba la situación, si la persona necesitaba una derivación a tratamiento o no, porque lo que es esperable es que esas reacciones de momento agudo después bajen. Son pocas las situaciones en donde la persona, después de haber pasado una situación de emergencia o de desastre, termina con un problema de salud mental. Bueno, son pocas dependiendo del contexto. Si hay una guerra, se habla de que los que intervinieron en la guerra les dura décadas, ¿no? A ver, súper importante la pregunta que haces, súper importante, porque depende mucho del evento crítico. Cuando en el evento crítico hay una situación en donde fuiste víctima de una violencia ejercida voluntariamente por otro ser humano, el riesgo de que eso termine en trauma es altísimo. Ah, qué interesante. O sea, no es lo mismo un terremoto que un misilazo. No, no es lo mismo. Claro, y porque no es lo mismo un campo de concentración
No, no es lo mismo. Justamente las 3 dimensiones, yo te estoy mezclando cosas, pero No, pero se entiende lo que decís. Hay maldad humana involucrada. Eso es lo que provoca el trauma. Exacto. Las 3 dimensiones que intervienen para que una situación se te vuelva, que puedas modular el impacto o no, si es la vulnerabilidad previa que tenías, o sea, si venís de historias de traumas previos, estás con más riesgo. Entiendo. Las características del evento, si son producto de violencias humanas intencionales, es mucho mayor el riesgo. Y el contexto post situación crítica. Claro. Yo siempre digo que esto que estamos conversando, que sería cómo acompañar, es el contexto. Somos el contexto. Y entonces ahí sí podemos intervenir muchísimo en reducir el riesgo. De trauma futuro. Exactamente, de trauma futuro, y pensando que, porque las personas que no trabajan en trauma piensan que el trauma es nada más que el recuerdo, el traumado. No, porque el modo en que se manifiesta el impacto traumático a nivel de la salud mental muchas veces es trastorno de ansiedad, porque quedaste sobregirado, consumo de sustancias o alcohol, porque buscas apagar ese hiperalerta que te quedó activado y entonces empezás por un vasito de vino y terminás por una botella, digamos, por el fenómeno de tolerancia hepático. Se ¿no? busca como esa, la persona que cae en sustancias o alcohol es una búsqueda de evasión. De anestesiamiento. Anestesiamiento. Sí, sí. Hay que apagar ese fuego que sigue prendido en algún lugar. Exacto, porque el hiperalerta, vos fíjate que, a ver, la respuesta neurofisiológica del estrés normal frente a lo impensado es el hiperalerta. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, pero como diría Mirta Legrand, la audiencia cambia. Entonces, es el gato con los pelos parados. El gato con los pelos parados, claro. Hiperalerta. Es bien gráfico, sí, sí, sí. ¿no? Porque estás, ¿no? Como preparándote para el ataque todo el tiempo. Bien. El mundo, como vos decías, se vuelve un lugar peligroso y te queda activado. Te queda activado, te cuesta dormir, estás más nervioso, te enojas fácil, tenés cierta labilidad emocional, estás irritado, tenés angustia y no sabés ni por qué. Y entonces, ¿qué pasa? Como es muy desagradable ese estado, se empiezan a buscar conductas de anestesiamiento. Bien. El consumo, y particularmente el consumo de alcohol, que además es como está permitido por todos lados, Sí. digamos, lo compras en el supermercado, el vino, ahora está de moda la cerveza, ¿no? Pero entiendo lo que decís. Entonces, ¿qué pasa? Hay un fenómeno químico del organismo, fisiológico, que se llama tolerancia. El hígado, que es como una usina que metaboliza todo, cuando vos vas tomando alcohol, cada vez produce más enzima para metabolizar. Entonces, cada vez necesitas más dosis para lograr el mismo efecto. Te entiendo, Con lo cual, empezás, para dormir, te alcanza con una medida de whisky, una copita de vino, una pinta de cerveza. Y eso se dispara. Y después, cada vez necesitas más. Pero quiero volver un momento a algo que habías mencionado antes, de estas necesidades que pueden surgir en el post al evento. Tú estabas diciendo que había historias y que en tu tesis tenés una larga lista de ejemplos de casos en los cuales pequeñas acciones quedaron anotadas y después fueron valoradas. ¿Nos podés dar algún ejemplo de esto? Por ejemplo, sí. Ejercicios de respiración en el momento que estás acompañando. De respiración. No es que a la gente... Sí, porque Mirá. ¿qué pasa? El hiperalerta produce aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria. Vos
frecuencia cardíaca y a la presión arterial no le podés voluntariamente No, es verdad. modificar, no No. la podés. Pero la respiración sí. Entonces, una forma de entrar a la química del cerebro, por eso los ejercicios de respiración, relajación y la meditación son tan eficaces. Sí, lo entiendo, pero me cuesta imaginarme a una situación de alta crisis y decirle a la persona, ¿qué le decís? Respira lento. No, la acompañás, ¿sí? La acompañás. Tenemos un efecto contagio en los seres humanos. Así como cuando estás en la cola de un banco y uno empieza a gritar, a los 3 minutos está todo el mundo gritando, la tranquilidad, la calma también se contagia. Entonces, vos estás al lado de la persona, le decís que no hay apuro, que vas a estar y que estás para lo que necesite. Y la persona está en silencio y vos estás en silencio, pero vos vas respirando con calma. Se genera ese espejo. Sí, y se genera ese espejo en situaciones critiquísimas. Yo recuerdo una intervención en una de las inundaciones que había alguien que había tenido consumos en el pasado y que tenía las llaves de uno de los lugares que guardaban el agua mineral, etcétera. No doy demasiado detalle porque por una cuestión de confidencialidad. ¿Sí? Bueno, no tenían forma de que se fuera a dormir, tenían miedo que recayera en el consumo, y además ya se estaba poniendo como enojado e irritado. Entonces me dicen, bueno, necesitamos que vaya porque no encontraban la... Entonces voy y me dicen, no, yo no quiero psiquiatra, no quiero psicólogo, no vengo ni como psicólogo ni como psiquiatra, vengo a acompañarte, le dije. Está complicado esto, qué sé yo, y estuve acompañándolo un buen rato y, claro, me dice, ¿qué hiciste? ¿Magia? ¿Por qué? Estoy más tranquilo. Mira, o sea, fue ese efecto de presencia. Estoy hablando de una situación muy crítica, en el medio de una inundación, alguien que tenía todas las llaves, que no lograban que se fuera a dormir. Porque ¿qué se necesitaba? ¿Esas llaves para acceder a cosas de importancia, para darle servicio al... Sí, pero además que él se fuera a dormir, porque él se iba a descompensar. Oh, entiendo. El hiperalerta hace que no tengas hambre, no tengas sueño. Pero además se necesitaba que diera ese llavero que diera ese llavero, liberaba exacto, a los equipos de emergencia para ayudar. Exactamente, porque él quería gestionar todo él. Claro. Estaba pasadísimo de vuelta. Era como una especie de referente local esa persona. Él lo era. Claro, entiendo. Lo era. Entiendo. Lo era porque Silvia, era un adicto rehabilitado. Entonces, y en las comunidades eso... Sí, entiendo, pues sucede. Silvia, importante. Te propongo que hagamos una pequeña pausa acá y en la segunda parte de la nota quiero que compartas con nosotros algunas de las experiencias más llamativas que tenés en tu mochila. ¿Te parece? Sí, me encanta. Amigas, amigos, ya seguimos con Silvia Ventolila aquí en Hijos de Punta. Amigas, amigos, seguimos en Hijos de Punta, estamos con Silvia Ventolila, ella es médica psiquiatra, es especialista en gestión de crisis, ha estado en situaciones increíbles, en inundaciones, en erupciones de volcanes, en terremotos, pero también nos viene a decir, Silvia, cómo las crisis pueden suceder también en la cotidianeidad. Llega ese correo electrónico o ese llamado que dice que se cortó un trabajo. Llega la noticia de que el otro no me quiere más como pareja. O de pronto sucede un accidente de tránsito. Son crisis de diferentes escalas, son crisis que abarcan a distintas cantidades de personas. La aproximación inicial que nos sugerías, presencia, distancia, ¿en qué puedo ayudarte? Sí. A ver, cuando digo distancia, es distancia física, ¿eh? Sí, está claro eso, está claro, evitar la invasión. Claro. Escucha activa, no presionar a que la persona hable, entender que solamente con tu presencia, aunque estés en silencio, ya estás haciendo la diferencia. Comprender que la otra persona va a estar en un estado irracional
en donde siente que se le viene el mundo abajo en la situación. Vos dabas ejemplos de pérdidas de trabajo, separaciones, etcétera. El poder estar sin hacer ningún juicio de valor ni minimizar lo que la otra persona está sintiendo. La dimensión emocional de un desastre es personal y única. Y nadie tiene derecho, ¿sí?, a decir si es más o menos importante. Uno tiene que acompañar para que la otra persona vuelva a recuperar algo de la dimensión del control interno que se pierde en el momento en el que el orden de lo impensable se hace realidad. ¿Por qué es impensable? Porque es inesperado, porque irrumpe, porque te dispara la percepción de amenaza. Ahora, ¿cómo voy a hacer con esto? Se me termina la vida. Y justamente poder acompañar para que la otra persona vuelva a recuperar algo de esa dimensión del control interno y diga, bueno, no se me termina la vida porque esta persona no me quiera más, no se me termina la vida porque pierdo este trabajo. Tener como la posibilidad que esto también sirve, por eso es tan importante cuando alguien está con una ideación suicida, porque puede haber alguien que en realidad la mayoría de las veces la persona que se quiere suicidar no es que se quiere morir, quiere aliviar el sufrimiento y lo único que se le ocurre como alternativa es terminar con la vida. Ajá. ¿Sí? Porque esto que estamos viendo sirve también para eso, ¿eh? Es muy interesante lo que acabas de decir. Un suicida, entonces, no quiere necesariamente terminar su vida, quiere terminar la situación que lo Exacto, tiene aliviar mal. el sufrimiento. Entonces, poder estar ahí, decirle, estoy como vos, en que puedo ayudarte, quedarme hasta que pueda estar en una ayuda profesional, llevarlo a una ayuda profesional, no dejar a la persona sola, Ujú. ¿sí? Eh, y no minimizar. Hoy esto ya va a pasar, no es para tanto. No, esas son frases que producen el efecto contrario. Qué bueno mencionar eso. ¿Sí? Yo entiendo que le estás pasando muy mal. Estoy para acompañarte. Y Eso te ya acompaño. es mucho. Y eso va a tener Eso una es huella a futuro enorme. significativa. Eso es enorme. Vos me preguntabas en el primer bloque qué cosas yo recordaba, ¿sí? Y qué cosas yo testé con las preguntas, las entrevistas para hacer la tesis. Sí, con lo que La pasó. gente, la gente recordaba que la hayamos acompañado y en situaciones, a ver, la acompañamos de repente a que vaya a la morgue a reconocer a su ser querido, ¿sí? Pero la sola presencia de otro humano que escuche activamente y esté a disposición y acompañe, hace la diferencia en la situación más crítica de la vida como puede ser esa. La gente recordaba, gracias por acompañarme, gracias por estar, gracias por prestar el hombro, porque de pronto hay gente que necesita el contacto físico y se te apoya, o no, o necesita un llamado telefónico. Claro. ¿Sí? O necesita que le averigües dónde derivaron a su familiar después de un incidente Claro, un diario. accidente grande, claro. Y mira, yo aprendí algo en una de las intervenciones que, que después lo empezamos a aplicar. Había habido un derrumbe y a nosotros nos tocó, estábamos colaborando como equipo, nos tocó estar en el lugar donde le daban las noticias a los familiares. Ok. Un derrumbe que llevó bastante tiempo la búsqueda de las personas que estaban ahí. Y entonces, inicialmente la propuesta era comunicar cuando había una novedad. Y los familiares dijeron, no, nosotros, porque si no sentimos que no están haciendo nada.
si no nos llaman. Comprendo. Necesitamos que pongamos un horario para la comunicación. Y entonces era 3 veces por día, nos reuníamos, acompañábamos. Nosotros no éramos los que comunicábamos. La comunicación era del comando de organización de la emergencia, de quien dirige la emergencia. Nosotros acompañábamos. Pero entonces le pedimos a los que estaban llevando adelante el rescate de los que habían quedado atrapados en el derrumbe. Miren, los familiares necesitan, ¿te acordás que dije en el primer módulo, en el primer bloque, esto de hacer de traductor? Sí, de hacer como ese puente. Le pedimos a quienes comandaban la emergencia que regláramos horarios de comunicación, porque la percepción de la familia, si no había comunicación, era que no se estaba haciendo nada. Entiendo. Entonces, le pedimos que regularan los horarios y la gente después recordó esto. Y fue un diferencial. Enorme, porque sabemos que a tal hora vamos a tener noticias. No es que estamos esperando, no, algo de la dimensión del control interno se recupera en eso. Entiendo. Que no cambia el resultado final. No, se restablece un orden. Sí, sí, sí. Pero como en los seres humanos es tan importante la percepción como la realidad, el modo en que percibas, ¿sí? Cambia el modo en que vas a procesar la situación. Y cambia completamente el recuerdo a futuro. Silvia, te quiero preguntar algo respecto de eso, justamente. Entiendo que estos eventos tristes, dolorosos, profundamente significativos, tienen el serio riesgo de poder disparar depresiones y otro tipo de problemáticas en el largo plazo. En tiempos recientes aparece con frecuencia, en distinto tipo de noticias, una palabra que me gustaría que nos ayudes a entender, a conocer mejor, que es la revictimización. ¿Qué entendemos por revictimización a nivel médico? ¿Qué es la revictimización? ¿Qué pregunta? Mira, viste que yo hablo de incidente crítico, de evento crítico, no hablo de tragedia. A ver, ¿por qué hay consenso internacional de hablar de incidente crítico? Para tratar de ponerle la menor carga a las palabras y que la persona la pueda elaborar según su percepción, su vivencia. A ver, Ari Shalef, que es un especialista israelí en trauma, decía no usar etiquetas que condicionen la elaboración del evento. Entonces la palabra evento crítico es correcto, es la manera de determinarlo. Incidente crítico. Es mejor que crimen, es mejor que... Absolutamente. Hay que cuidar ese término, incidente crítico. Las palabras, viste que Foucault hablaba mucho de esto, Confucio también. Las palabras que usemos condicionan cómo vivimos, pero además cómo intervenimos. Yo soy una especie de militante de que dejemos de hablar de accidentes de tránsito. No son accidentes de tránsito, porque los accidentes no son prevenibles, son incidentes viales. Entonces, con ese concepto, vos podés intervenir preventivamente, porque un incidente tiene posibilidades de prevención. 100% no. Los seres humanos no controlamos el 100% de las cosas. Por eso volvemos a la dimensión del control interno. De golpe vos estás haciendo todo bien y viene alguien que se le rompió una goma y te... Incidente crítico no es accidente. Está clarísimo. No, está bien, exacto. Está muy bien. Implican otras previsiones. Y eso se liga a la idea de la gestión de riesgo de desastre. La gestión de riesgo de desastre tienen desde el aspecto de trabajar para reducir el cambio climático, que sería como algo macro, pero también tiene algo más micro y cotidiano, que es, si todos estamos entrenados a cuidar el impacto en la salud mental en los momentos críticos,
vamos a reducir el Entiendo. impacto del desastre, porque... ¿Y la palabra víctima es una palabra que debiéramos no utilizar más? Todas tus preguntas disparan un montón de respuestas, ¿no? Es como casi... La palabra víctima solo se tiene que usar cuando... Estoy hablando de consenso internacional, no de opiniones... A ver, también de opiniones personales, porque yo adhiero a eso, si no, no hablaría de ese consenso, ¿no? Solo cuando la persona ha sido víctima de una violencia intencional de otro ser humano. Entiendo, claro. Y atenti, que hablamos de víctimas de incidentes viales. Claro, porque el accidente vial se pudo haber prevenido. Exactamente, porque el que conduce borracho es muchísimo más peligroso, ¿sí? Que un paciente psiquiátrico que con una patología severa. Sí. Tenemos distorsionada la idea de que es peligroso. ¿Sí? El que es cierto, un esquizofrénico conduciendo en condiciones naturales tal vez sea menos peligroso que una persona bajo uso de sustancias. Es que 100%, no a veces. Claro. La mayoría de las personas que yo atiendo que tienen diagnósticos psiquiátricos severos están totalmente estabilizados y conducen con un nivel de prudencia absoluto. Entendido. ¿Entendés? Entonces, víctima es cuando la violencia la ejerció otro humano. Exacto, intencionalmente. Intencionalmente. Eso es víctima. Exactamente. Por eso, a ver, hay víctimas del terrorismo. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Víctimas de una agresión sexual. Exactamente. Bien. Y eso suele ir a las noticias. ¿Y qué es cuando se habla de la revictimización? Cuando la persona tiene que evocar el episodio y ¿qué sucede en ese momento? Es que está contraindicado terapéuticamente evocar a ver, vos no tenés que preguntar para que la persona relate. Si la persona relata porque quiere relatar, fenómeno. ¿Qué pasa? Cuando las cuestiones están judicializadas, tienen que relatar. Y las personas, muchas mujeres víctimas de violación, no quieren denunciar para no tener que volver a contar. Comprendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el relato reactivás la memoria traumática. La memoria traumática no es la memoria esa que vos tenés en el fichero y decís, ay, me quiero acordar de tal cosa. La memoria, cuando queda instalada como memoria traumática, se activa y se dispara. Y no es que yo me acuerdo de algo que me pasó, lo revivo. Es así. Lo vivo como si estuviera pasando ahora. Esto en los veteranos de la... Yo trabajé muchos años con veteranos de guerras de Malvinas, sigo trabajando, ¿no? No es que se acuerdan lo vivencian. Vuelven a vivirlo, vuelve a suceder ante ellos. Exactamente. Por eso no hay que preguntar ni escarbar. Si la persona necesita contar como forma de elaborar, fantástico. Pero si no, no se pregunta. De hecho, la mayoría de las técnicas que se usan para trabajar con traumas, o sea, cuando el evento ya se transformó en trauma, quedó anclado como memoria traumática y esa herida queda abierta, ¿sí? Y te termina generando no solo un problema de salud mental, de pronto te genera una enfermedad autoinmune, porque el organismo todo responde como si el mundo fuera peligroso y pierde la capacidad de distinguir entre lo afuera y lo adentro y ataca las propias células. Entiendo. ¿Me seguís? Porque tenemos como una idea de que la salud mental anda por acá arriba y el cuerpo por otro lado. Pero se interconecta totalmente. Totalmente. El trauma altera el sistema inmunitario. Estás en hiperalerta y, de hecho, el riesgo de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares en las personas con trauma es mucho mayor
que en las personas que no tienen historia traumática. Le has puesto luz a este concepto de la revictimización. Se vive de nuevo el episodio. Yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando y que les haya interesado lo que Silvia tiene para aportar. Hay una joyita en YouTube. Que es una charla TED. ¿Cuándo diste esa charla TED, Silvia? En el medio de la pandemia. En el medio de la pandemia. Es una charla TED magnífica. Está grabada en un estudio de televisión helado donde estaban el camarógrafo, yo y un asistente. Es una joya. Yo los invito a que busquen esa charla de Silvia Ventolila en YouTube y puedan ver cómo ella en tan poquitos minutos logró sintetizar años y cientos de experiencias traumáticas que le tocó vivir, en las que les tocó asistir, incluso las derivaciones futuras que tuvieron, esos primeros momentos que le marcan la vida a las personas. Les quiero agradecer muchísimo. Silvia, gracias por este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes. Para mí ha sido, bueno, se nota que lo disfruto. Se nota. Que haya mucha más gente así en el mundo, pero sobre todo que transmita este mensaje para prepararnos a todos para que cuando nos toque a nosotros ser lamentablemente protagonistas de sufrir o de tener cerca a alguien que está atravesando una situación de este tipo, demos los pasos justos. Saber qué hacer. Porque no son los instintivos. No, todo lo contrario. Saber qué hacer es muy fácil. Amigas, amigos, muchas gracias por este rato. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo Hijos de Punta. Siempre que quieras. Las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.